me los bendiga. Qué alegría estar por acá, en este lugar. Y gracias por la invitación que me hicieron para predicar hoy la palabra de Dios. Antes de empezar a predicar la palabra, quiero que por favor usted cierre sus ojos un momentico ahí y vamos a orar al Señor. Amén. Que lo que usted vino a recibir aquí sea algo de parte de Dios. Usted cierre sus ojos allí, deje la preocupación al Señor en este tiempo, póngase cómodo y empiece a orarle a Papá Dios. Dígale: Señor, quiero depositar mi confianza en ti. Quiero que nada me estorbe en lo que yo voy a recibir de parte tuya, Señor. Háblame por tu palabra, Señor. Aquí me dispongo para que seas tú el que obres en mi vida. Quita todo obstáculo de mi vida. Sé que tengo luchas todos los días, preocupaciones, tengo momentos difíciles, tal vez en mi casa, en mi familia, en el trabajo, en el estudio. No quiero que nada me estorbe, Señor. Quiero salir lleno de la presencia de tu Santo Espíritu de este lugar, Señor. Y quiero siempre que tu presencia me acompañe a donde yo vaya, Señor. Me sienta bien, acompañado por ti, por la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Así tengan luchas, dígale, Señor, así tengan luchas. Sé que cuento con tu presencia, Señor, con tu compañía. No me interesan las circunstancias, dígale al Señor, no me interesan las circunstancias. Creo en ese Dios poderoso que está al lado mío, bendiciendo mi casa, mi familia, mis actividades. Creo en ese Dios sobrenatural, Señor, que rompe todos los paradigmas, Señor. ¿Por qué de atemorizarme si tú estás conmigo y tu callado me infunde aliento? Gracias por todo lo que has hecho conmigo hasta acá y por todo lo que nos has dado hasta acá. Señor, yo limpio los aires de este lugar. Todo lo que no sea tuyo de este lugar tiene que abandonar ya este lugar, porque usted no es invitado acá. Ningún demonio, ningún espíritu inmundo tiene que venir a estorbar lo que estamos haciendo acá en este lugar. Se limpian los aires, quita toda opresión demoníaca, toda, Señor Dios del universo, influencia del mal se va de acá en este momento, Señor, y atamos al hombre fuerte, lo encadenamos, lo echamos fuera de este lugar, porque, Señor, estamos alabando al Dios de los cielos, estamos alabando a Jesucristo nuestro Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es perfecta, que es la que nos edifica, Señor, que es la que nos infunde aliento para seguir adelante, Señor. Toda displicencia de este lugar, Señor, se va ahora. Todo cuestionamiento de tu palabra tiene que salir de aquí ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y nos unimos todos, Señor, para creer que tú eres el Dios del universo y creer que siempre estás ahí con nosotros. Amén y amén. Desde la red de oración, un saludo especial de todos los coordinadores regionales de la red de oración. Y seguimos orando por la alianza, seguiremos intercediendo por la pastora Versáez, creyendo que el Señor se va a glorificar, que el Señor va a ser exaltado en medio nuestro. Amén. Hay un ejército orando, que sea la voluntad del Señor, que sea la voluntad de Él el que haga la obra sobrenatural, no solamente sobre la pastora Versáez, sino sobre todos nosotros. Amén. Colóquese de pie un segundo ahí, eso es reverencia a la palabra de Dios. Y va a abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12.
quiero que usted le ponga mucho cuidado a esta palabra. Vamos a hablar de oración hoy. De oración, vamos a hablar de oración. Entonces, Hechos 12 es un pasaje muy conocido. Un pasaje que usted lo lee y bueno, como que refresca la memoria. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Había una fiesta ahí, ¿no? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, diga, pero, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, ¿cómo le dijo? Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme, le dijo el ángel a Pedro. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, de la mano de Satanás y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? Muchos estaban orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les tomó como el Señor les había sacado, les contó como el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Versículo 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén. Colóquese cómodo ahí, por favor. Cuando nosotros como iglesia, oiga lo que voy a hablar acá, nosotros como iglesia, al unirnos y clamar, algo tiene que suceder en el mundo espiritual. ¿Si es así o no? Algo tiene que suceder. Entonces la oración en unidad es poderosa y eficaz, así se llama el título de la prédica hoy. La oración en unidad es poderosa y eficaz. Vamos a hablar de la unidad de la iglesia en oración, de acuerdo a este pasaje bíblico. Hago un recuento antes de entrar en materia y hablo
que después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Se acuerdan el pasaje en Hechos? ¿Qué estaban haciendo esa gente allá? Estaban orando, clamando al Señor, allá en Pentecostés. Y de ahí en adelante, con esa llenura y el bautismo del Espíritu Santo, fueron usados de una forma sobrenatural. Usted empieza a mirar cómo los apóstoles, los discípulos del Señor fueron usados. La iglesia fue usada de una forma sobrenatural para predicar la palabra, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. ¿Sí? Cuando fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo, para liberar a los endemoniados, para resucitar a inclusive muertos. Entonces, personajes como Esteban, Pedro, Juan, aún el mismo Pablo, Jacobo, entre otros, fueron los abanderados. Oiga lo que estoy diciendo, fueron los abanderados para traer un avivamiento en esa época de la iglesia primitiva. Fueron los encargados de traer ese avivamiento de una forma sobrenatural. ¿Quién no se va a convertir cuando ven que un muerto se levanta, cuando un muerto resucita? ¿Cómo no va a querer venir a la gente y decir, oiga, yo quiero ir allá, a Tebaida, ¿qué está pasando con Alianza? Porque un muerto fue resucitado, porque los endemoniados quedaban libres. Algo sucedía ahí, y era el poder de la oración. Era porque la iglesia estaba orando. Había un ejército orando. Entonces se extendió el evangelio por toda esa región allí, y se siguieron viendo cosas increíbles, milagrosas, y mucha gente empezó a buscar la iglesia y se extendió el evangelio para esa época. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia estaba orando y estaba ayunando. No era una responsabilidad de una sola persona, era una responsabilidad de todos. Y eso no solamente era en el templo, se trasladaba a las casas en sus devocionales, se levantaban muy temprano a orar, a clamar, porque Pedro estaba preso y le iban a quitar la cabeza. La pregunta en esta mañana es, ¿por qué es importante unirnos en oración? Número uno, porque hay persecución contra la iglesia. Amén. La iglesia siempre ha sido perseguida. Entonces la iglesia empezó a crecer de una forma sobrenatural, por lo que yo ya les dije. Y empezó a volcarse toda esa gente a buscar la iglesia, pero empezó la persecución de una forma tremenda. Y la situación parecía muy caótica, la situación parecía muy insoportable. Ya habían asesinado a Jacobo a espada, ahí lo dice el texto, ¿cierto? Ya habían asesinado a Jacobo, y Herodes había puesto a Pedro en lo más profundo del calabozo, atado con grillos y cadenas, como un delincuente, como un narcotraficante, como una persona indeseable. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Por predicar la palabra de Dios. Le pusieron 16 soldados. Como cuando a un bandido, yo que trabajé en seguridad, como cuando a un bandido lo están escoltando para llevarlo a una audiencia. Entonces hacíamos círculos de seguridad para que no lo fueran a matar. Así estaba Pedro en esa época, custodiado por toda esta gente, pensando que de pronto se iba a volar de allí como un delincuente en la mazmorra más oscura. Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque querían callar la voz de Pedro, a quien Dios lo estaba usando de una forma sobrenatural. El diablo no atenta contra un cristiano que no produce nada. El diablo no va contra un cristiano que no le hace ni cosquillas en el talón. El diablo se levanta contra un pueblo al cual sí le está haciendo mella.
Se levanta contra el cristiano que predica la palabra. Se levanta contra el cristiano que ayuna. Se levanta contra el cristiano que ora. Se levanta contra el cristiano que evangeliza. Contra ese es la lucha. No contra el cristiano de pronto que realmente pues sí, viene a la iglesia y todo eso, pero no es un peligro inminente. Amén. Entonces Pedro sí era un peligro para el diablo. Dios lo estaba usando de una forma sobrenatural y quería como fuera callar la voz de Pedro. Lo querían callar para que no predicara más. Dios lo estaba usando con poder. Resucitó a Dorca. Ustedes miran más atrasito, resucitó a Dorca, una que estaba muerta, la resucitó. Eso fue un boom en esa época. Estaba predicando el evangelio. O un hombre usado. No, venga, este no da abasto. Coloquemos los enfermos aquí, aunque sea que pase Pedro y con la sombra los sane. Qué cosa tan tremenda, qué poder sobrenatural tan tremendo. Pero es que detrás de eso había una gente que estaba orando, había una plataforma. Abajo de la plataforma, una plataforma de una red de oración, orando, ayunando. Y Dios estaba usando a Pedro de una forma tremenda, resucitando muertos, predicando, ganando almas. Pero había alguien que lo estaba sosteniendo. Cuando hacemos un recuento de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana, usted se da cuenta cómo la alianza ha puesto los mártires del evangelio, derramando sangre en los campos, en las veredas, y eso no para, eso sigue. Las extorsiones, los secuestros, el boleteo de los pastores, las amenazas, el cierre de iglesias. Y usted mira allí, ¿por qué? Porque quieren callar la voz del evangelio. Entonces, ahí yo les digo a todos ustedes que están acá, tenemos una responsabilidad muy grande de sostener esto en oración y en ayuno. Porque esto no es responsabilidad de 2 o 3, es una responsabilidad de todos nosotros. ¿Cuántos atentados criminales no ha recibido la iglesia cristiana, espiritualmente hablando? Y físicamente también. Muchos, porque a como quiera quieren callar la voz del evangelio. Para no ir muy lejos, mira Ucrania cómo lo volvió Putin. Allá hay gente nuestra cristiana, allá hay hermanos, tenemos que orar. A mí me da pesar esa ciudad como la volvieron. Ruinas, eso es lo que quiere Juan 10:10, el diablo. Matar, destruir, robar, destruir de todo, hacer una cantidad de cosas horribles. Entonces, siempre ha querido callar la voz del evangelio, el enemigo, como pasó con Pedro. Cuando nosotros, vuelvo y retorno a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana, muchos pastores están en zonas rojas. Nosotros estamos cómodos acá. Aquí no hay una amenaza para sus hijos. Aquí no hay una extorsión para usted. Aquí no hay un boleteo. Aquí usted coge una buceta, llega a su casa, se acuesta a dormir, rico. No hay balas, no hay cosas inmundas que lo estén persiguiendo, no hay opresión demoníaca. Pero cuando usted se traslada a Caquetá, ya es otro cuento. Cuando usted mira a nuestros hermanos en el Cauca, ya es otro cuento. Cuando usted se traslada al Pacífico, ya estamos hablando de otras cosas. Y eso debe ser una responsabilidad de usted, de mí, de todos, de que estemos orando. No solamente por Tebaida, sino por toda la iglesia cristiana en Colombia. En Colombia. Porque es una responsabilidad de todos, el orar en unidad. Yo creo que la oración en unidad es fuerte. Y aquí lo estamos demostrando, es dura contra el enemigo. Hay que ir de frente contra el enemigo. ¿Qué tenerle miedo? Nada. Hay que hacerle mella al diablo. ¿Está de acuerdo conmigo? Y dice el versículo 7 que mientras tenían a Pedro en la cárcel,
Dice el versículo 5, perdón, dice, la iglesia hacía sin cesar. ¿Qué es sin cesar? No paraban, no paraban, no paraban. Oración a Dios por él. Oración a Dios por él. Porque una unidad de nuestro ejército estaba preso y le iban a cortar la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que oraban juntos constantemente, con constancia. No era, yo voy a reunirme hoy con el Señor y mañana no, constantemente, persistentemente, nunca lo dejaron de hacer. Persistentemente es, hágale, 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 hágale. Aquí no nos podemos cansar. Insistentemente, como la viuda. ¿Acuerdan la parábola de la viuda? Hasta que recibió la bendición, insistentemente. ¿Cómo insistía la viuda, no? Insistentemente, fervientemente. Es que cuando usted se levanta en guerra, cuando usted está en oración, hay que hacer como el gallo. ¿Qué hace el gallo? Lo primero que hace el gallo es y canta y se despierta y ya quedó listo. Y no va uno ahí adormecido. Y entonces lo que hacemos es despertar la risa de Satanás. Dicen, este está más dormido que despierto. Entonces ellos lo hacían fervientemente por Pedro, por Pedrito. Y la iglesia, en medio de todo esto que estaba sucediendo en esa época, se unió. Hoy eso no ha cambiado, querida familia aliancista. Eso hay que seguir orándole a Dios persistentemente, orándole, buscando la presencia del Señor, para que Dios sea glorificado, honrado y exaltado siempre, siempre pensando que todo lo que se hace acá en oración es para darle la gloria y la honra. ¿A quién? Se debe unir todos nos debemos unir contra las hechanzas del diablo, contra el mundo infructuoso de las tinieblas, que quiere silenciar la voz de los pastores, de los líderes, de las familias, de todos nosotros, que quiere silenciar la voz de Tebaida acá, quiere callar la voz de los que están predicando el evangelio aquí en Tebaida y en todas las iglesias. Cuando nosotros nos reunimos a orar en bloque, todos unidos, mira, aquí yo tengo un ejército, mira este ejército que hay, estamos en el sí y en el amén. ¿Sí o no? Estamos alineados como un ejército, todos dispuestos para la batalla, enfocados, mirando cómo oramos, cómo nos organizamos en el sí y en el amén. En el sí y en el amén, reprendiendo todo lo que se nos levante allí en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestra iglesia, en contra de nuestra familia, en contra de nuestras finanzas, en contra de los hijos. Y aquí me puedo quedar todo el día, si quiere, diciéndoles por qué el enemigo se quiere levantar en contra de. Estamos librando una batalla aquí fuerte, ¿o no? ¿Quién dice amén? Estamos librando una batalla muy fuerte acá, pero no podemos desfallecer. Debemos seguir orando contra estos ataques. Hay dos cosas que quiero decirles acá. El diablo quiere robar la paz a través de enfermedades, a través de calamidades, a través de cosas que están sucediendo. Pero cuando yo leo ese texto que dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra un ejército bien organizado, entonces la cosa ya cambia. La cosa ya cambia. Entonces sí, hay un bandido que hace daño, hay un satanista que hace daño porque tiene que usar sus emisarios, hay un extorsionista, un secuestrador, pero aquí vamos es contra la organización del diablo, contra gobernadores, los que están en los gobiernos. No quiero entrar en política, los que están en gobiernos, que se sientan en tronos a gobernar con sus mentes perversas.
los demonios troperos, huestes espirituales de maldad que se mueven a regiones celestes, las potestades que llevan al brujo, al hechicero, al satanista a hacer daño, al extorsionista, al bandolero, y los principados que se quieren adueñar de las iglesias, de los barrios. Si ve que es una responsabilidad de todos nosotros, donde Dios lo colocó a usted, es una atalaya. ¿Cómo le va a ganar el diablo a usted, que es una guerrera? ¿Cómo nos va a ganar la droga en el lugar donde usted está? Porque usted está levantado, levantada ahí, reprendiendo eso para que su barrio quede limpio de toda esa porquería. Dios nos colocó con propósitos en el lugar donde Él ha querido. Y es una obligación de que nos unamos todos. No es si queremos, tenemos que orar todos en conjunto si queremos ver la bendición del Señor. ¿Por qué más es importante unirnos en oración? Porque la oración es un valioso recurso que Dios ha colocado para nuestra defensa. Si usted no usa esta arma que el Señor nos dejó como la oración, si usted no es disciplinado, pues realmente el diablo le va a hacer mella, porque estamos en una lucha muy tremenda. Cuando el enemigo se ha levantado, como lo podemos apreciar por este pasaje bíblico, ¿qué hizo la iglesia? Orar. Se organizaron, formaron una red de oración para orar las 24 horas, no cansarse. Y esta es un arma sobrenatural que también usó Jesucristo, ¿sí o no? Jesucristo usó esta arma sobrenatural tremenda junto con la palabra. Y así podemos contrarrestar todo ataque que el enemigo levanta en contra nuestra. Un cristiano que no ora le está haciendo daño al ejército de Dios, porque queda algo descubierto allí. Si nosotros decimos vamos a orar, es a orar todos unidos en bloque. Vamos a orar con todo. Además, la oración, de ser un arma letal en contra de las acechanzas del diablo, también es un recurso valioso que Dios nos ha dejado en manos de todos como iglesia, para defendernos y para atacar. La iglesia primitiva vivía convencida que la oración en unidad era eficaz, por eso ellos oraban eficazmente. Quiero decirle una cosa a todos ustedes, sin llegar a ofenderlos. La iglesia es usted. Aquí no podemos meter todos en un talego. No. La iglesia soy yo. Aquí lo que estamos haciendo es formando una congregación, pero la iglesia es usted. Si usted como iglesia no ora, si usted como iglesia, ¿sí me están entendiendo? Si usted como iglesia no ayuna, si usted como iglesia no es disciplinado en leer la palabra de Dios y salirla a poner en práctica, es problema de usted como iglesia, no como un conglomerado, sino usted como iglesia. Y vamos a tener problemas en la casa, vamos a tener problemas con los hijos, vamos a tener problemas en el trabajo, vamos a tener problemas con los ministerios, vamos a tener problemas y problemas y problemas. Porque la iglesia es usted. ¿Me están entendiendo hasta ahí? La iglesia es usted y soy yo. Entonces la iglesia primitiva nos está enseñando hoy acá que ellos oraban en unidad, ¿sí? Y era eficaz esa oración, era poderosa esa oración. Ahí algo tenía que pasar allí. Y vuelvo y repito, oraban insistentemente, persistentemente, fervientemente. No dejaban de hacerlo, no se cansaban, como acabamos de ver en el versículo 5, que estaban orando. ¿Por qué oraba la iglesia primitiva en ese momento? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque Pedro estaba que le quitaban la cabeza, estaban que lo sacaban. Claro. Entonces ellos sabían, si nosotros no oramos, van a sacar a Pedrito y le van a cortar la cabeza. Y Herodes intentó sacarlo, pero no pudo. No pudo. Porque había una iglesia, vuelvo y repito, que estaba orando. Y cuando yo veo que esta oración que me está enseñando, esta oración en unidad que me está enseñando la iglesia primitiva, da resultados y buscamos la presencia del Señor, pues para hoy también es muy buena hacerla. Unirnos todos y orar al Señor. Entonces, cuando esta oración se empezó a realizar, vino la luz en esa mazmorra. Yo conozco las cárceles, que yo trabajé en eso, 22 años. Yo sé que es una cárcel, yo sé que se vive allá, yo sé qué clase demoníaca se mueve allá, yo sé qué espíritus inmundos se mueven allá, yo sé qué pecados se mueven allí en esa cárcel donde estaba Pedro, oscura, pornografía, idolatría, adulterio, fornicación, todo eso se mueve en una cárcel, satanismo. Pero llegó la luz a donde estaba Pedrito y llegó el ángel para ayudarle, como cuando le ayudó el Señor mandándole un ángel. En Lucas habla que le mandó un ángel para que lo que estaba viviendo en Getsemaní, él pudiera pasar ese trago amargo. No estamos solos. Cuando usted ora, se entra en guerra, en combate, se activa el ejército celestial. Y viene y ese ejército le despeja a usted el camino. Nos despeja el camino. Eso le pasó a Pedro. Y llegó la luz allí, en medio de las tinieblas, en medio de las celdas, para ayudarlo. Y el producto de esta oración fue que las cadenas se cayeron solitas. No tuvieron que meterle cincel. No, se cayeron solitas. El poder de Dios es sobrenatural. ¿Quién dice amén? Ese es el poder de Dios, de la oración. Y se le empezaron a caer las cadenas. Las puertas de hierro se abrieron solas. Lo imposible fue posible. Ese es nuestro Dios. Y le dijo no solamente eso, le dijo el ángel: cíñete, póngase las sandalias, póngase pálido, que usted va a seguir predicando la palabra de Dios. Y lo volvió y lo empoderó para que Pedro siguiera predicando la palabra de Dios, siguiera sanando a los enfermos, siguiera levantando muertos, predicando la palabra. Perdió de pronto una batalla, pero no la guerra. Eso pasa en la batalla. Perdemos una batalla, pero todavía estamos en confrontación. ¿Y qué nos está diciendo el Señor hoy? Cíñete, levántese, póngase la túnica, que yo lo necesito. No sé qué hay botado, no sé qué hay mal, no, porque yo lo necesito. Levántese. Y Pedrito siguió cumpliendo el propósito del Señor. Viene a mi cabeza un versículo bíblico donde el Señor se puso muy bravo. ¿Se acuerdan que entró al templo y les echó juguete? ¿Qué estaban haciendo ellos? No estaban orando. ¿Qué estaban haciendo? Puro comercio. Y les dice: mi casa será llamada, estaba muy bravo el Señor, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Mateo 21:13. Si usted es un hombre y una mujer de oración, no se le pierda el enfoque que su casa es una casa de oración, que esta es una iglesia de oración. No nos perdamos del enfoque. No se vaya a distraer.
Ahí es que ponernos las pilas y en el lugar donde usted está, acuérdese que su casa, su cuarto, su oficina. Yo oraba en la oficina cuando antes de llegar mi jefe, yo oraba por ese jefe que a veces me hacía, no, este man tiene que ablandársele el corazón. Y llegaba, lloraba en el escritorio de él. Decía, Señor, toca el corazón de este hombre para que no me la monte tanto. Señor, ayúdenos. A mis compañeros, ayúdenos. Porque yo sabía que el lugar donde yo estaba era una casa, una oficina de oración. Amén. ¿Se acuerdan la película El cuarto de guerra? Eso es lo que tenemos que convertir nosotros. Nuestra casa, su cuarto es un cuarto de guerra, un cuarto de oración. No se distraiga viendo televisión, no se le pierda la paloma, no. Si usted entra en combate, es en combate. Yo no me imagino un soldado luchando contra las fuerzas del mal, dándose en plomo y él allá maquillándose, o quién sabe, la mujer allá. No, están eso en lo que están, ¿sí o no? Están en lo que están. Entonces tengamos cuidado de no desviarnos del propósito que tiene el Señor con su pueblo a través de la oración. Si usted es disciplinado o disciplinada, el Señor cumplirá su presencia, cumplirá su propósito y tendremos la presencia del Señor. ¿Qué está usted dispuesto a hacer por esta congregación? ¿Cuál es el precio que hay que pagar acá? Levantarse más temprano, orar sin cesar, llorar. Así que yo estaba conmovido allá porque yo dije, Señor, ayúdanos, ayuda a tus siervos que están enfermos, Señor. A mí me duele lo que sucede en el Pacífico. Es una responsabilidad de nosotros orar por esa gente, por nuestro pueblo. Le debe doler a usted como me duele a mí cuando lloro por la alianza, cuando lloro por esos pastores. Todos debemos unirnos en oración, porque nos debe doler la necesidad del otro. Así estemos nosotros aquí cómodos. Cuando nos unimos todos, las cadenas van a caer. ¿Quién dice amén? Los yugos caen, las puertas de bronce, de hierro se abren. Su hijo, su hija, si está teniendo problemas con el alcohol, la droga, cae eso. La enfermedad tiene que salir de los cuerpos también. Todo obstáculo se tiene que desbaratar, toda opresión de parte del diablo se tiene que ir de allí. Ningún esfuerzo, oiga lo que voy a decir acá, ningún esfuerzo que se haga en la predicación, lo que estoy haciendo yo acá, en la predicación de la palabra, en la enseñanza, porque aquí enseñamos, estamos enseñando y pasamos a la escuela y todo eso, y lo que hacemos en nuestros trabajos. Los que cantan, los que vienen y tocan un instrumento como estos, vienen y cantan, traen la presencia del Señor. La música, la tecnología, hay unos medios allí tecnológicos, o cualquier actividad, alguna, producirá el poder suficiente si no oramos. ¿Sí me hago entender? Si no oramos, si no ayunamos. Debemos pedirle al Señor que sean personas que cuando toquen una batería sean personas de oración. Un teclado, sean personas de oración, que se levanten muy temprano. No queremos solamente talento o el que se sienta en un computador. No queremos solamente talento, sino queremos personas de oración, de entrega a Cristo. Y cuando el músico canta, cuando el predicador predica la palabra,
algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder en el mundo espiritual. Pero eso se hace pagando un precio. Y es orando y ayunando. Porque la presencia del Espíritu Santo va a acompañar nuestras reuniones, va a acompañar su casa, va a acompañar lo que usted hace en su vida privada, como son sus estudios, en su casa. No antes, si no oramos. No antes. Tenemos que orar. Tenemos que meternos en el cuento. Y dice, todos estos, dice la Escritura, todos estos perseveraban unánimes. ¿Cómo? ¿Perseveraban? Unánimes. ¿Qué quiere decir? Unidos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaba todo el mundo. Pentecostés. Todo lo que hicieron estos hombres, vuelvo y repito, fue porque había una plataforma de oración. Cuando un pastor es usado, ¿qué les voy a decir? Cuando un pastor es usado en milagros, prodigios, señales, él está parado acá, pero abajo hay alguien que lo está sosteniendo, orando por ese hombre para que sea usado, para que levante muertos, para que hayan sanidades. Sí, es diferente. Y muchos lo han dicho públicamente, para que resucite muertos, pero hay una plataforma de oración. Y eso es una responsabilidad de todos nosotros, de podernos nosotros meter en el cuento. Amén. ¿Vamos a hacerlo? ¿Quién está conmigo? No, muy poquitos. ¿Quién está conmigo? Bueno, ya subió un poquito. Ustedes son personas de oración, de mucha guerra espiritual, pero necesitamos estar todos unidos, todos unidos. Hay un programa que están dando ya a nivel nacional que se llama Plan de Oración 24 horas en línea. ¿Sí han escuchado eso? Necesitamos más intercesores. Necesitamos más monitores como ustedes, porque es el bienestar de toda la familia aliancista buscando la presencia del Señor. Vuelvo y repito, toda la alianza en diferentes regiones estamos orando por la Tebaida. Entonces la Tebaida también tenemos que orar por otros, y la invitación queda abierta para que ustedes se suscriban a ese link, que yo no quiero, que a mí me da pena hablar por que me vean, que por el Zoom, no, o que me miren la cámara, no, pues sencillamente usted se conecta y está apoyando la oración en el sí, en el amén, porque están con nosotros. Metámonos en eso. Esto va a ser un movimiento. Hasta ahora estamos empezando, va a ser un movimiento que va a alcanzar a la alianza de una forma sobrenatural. Únase a este ejército. Ahí usted puede entrar en cualquier momento del día y orar por sus necesidades, por sus peticiones. Que mi hijo le fue mal, métase. Que mi hijo de tal, que mi papá, que ahí está, cualquier momento, ahí están las 24 horas. Fue una estrategia de Dios para que nosotros lo usemos. Además que la red de oración es algo que es de la alianza, es nuestro, se ha exportado a otros países. ¿Cómo nosotros no vamos a aprovechar esa arma letal contra el diablo? Como es la oración. Están los encuentros de oración, está el 12 meridiano, ahora ya no es de media hora, sino es todos los días a las 12 del día. Métase y oremos por Colombia, necesitamos orar por Colombia. Necesitamos seguir orando por Colombia. Todos los días, entre usted ahí, no es sino que es el mismo link, entre ahí, pica ahí, ya queda listo dentro de la reunión, no es más. Los que tengan la aplicación, entonces por favor, hagámosle, compartamos el ayuno nacional
también, que es el primer sábado de cada mes, y verá que los resultados serán maravillosos. Y por último, ¿por qué es más importante unirnos en oración? Porque vamos a ver la respuesta a la oración. ¿Cuál fue la respuesta? Pedro quedó libre. Pedro quedó libre. Y vestido, ¿no? Porque no salió desnudo, vestido y bueno, listo, ahora sí, venga a ver cómo es. ¿Qué estaban haciendo en ese momento allá cuando Pedro se presentó? Orando. Dice la escritura que más o menos lo que se estudia, que fue liberado de 3 a 6 de la mañana. De 3 a 6 de la mañana. ¿Qué me indica eso? Que la oración primitiva tenía un plan de oración 24 horas. ¿Sí? ¿Un plan de qué? De oración 24 horas, 3 de la mañana. Dice que de 3 a 6. ¿Qué estaban haciendo? Orando, respetando los turnos. Respetando los turnos de las 3 de la mañana. El que tocó el turno a las 3 de la mañana, pues listo, con pasión de 3 a 4, 5, 4 a 5, 5 a 6. Y llegó Pedro allá. Fue tanta la felicidad que esta muchacha no le abrió. ¿Cierto? Dice, donde muchos estaban orando, versículo 12, donde muchos estaban, ¿qué? Orando. Rode se llenó de felicidad y salió corriendo, no le abrió al pobre Pedro, se fue a avisarles a todo el mundo, oiga, mire, no le creían. Cuando usted esté orando, crea que esa oración va a ser contundente y eficaz. Ellos no creían, entonces ¿para qué estaban orando? ¿Cierto? No creían porque, no, pero ¿cómo así? Ese es el ángel, ¿no? Ese es el ángel de él, no sé qué, un poco de cuentos. No, cuando oramos, oramos con mucha efectividad, con mucha fe, oramos con mucha pasión, creyendo que de verdad se van a dar las cosas, porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, vamos a orar al Señor porque debemos ser pueblo de fe. Aquí tienen ustedes el relojito que a mí me emociona cuando yo llego a las iglesias y veo el relojito. Te digo, están organizando el plan de oración 24 horas. Entonces a mí me emociona mucho ver el relojito ahí colgado. O sea, no por verse colgado ahí, no, sino porque de verdad está funcionando la red, ¿cierto? Y cada día vamos a hacerle más a los turnos. Así no estén todos los turnos, pero le hacemos, ¿cierto? Y me emociona eso. Quiero decirle que mientras yo pastoreaba allá en Bogotá, la red de oración para nosotros fue algo supremamente importante. Nos entregaron la iglesia en un lugar de satanistas, allá en Bogotá, que es el barrio Quirigua. Es un lugar de satanismo terrible y de consultorios espiritistas, de tabernas, de todo eso. Cuando nosotros llegamos dijimos, esta vaina me puso aquí difícil. Es una bendición conseguir el templo porque estamos pagando una cantidad de arriendo. Y nos dimos cuenta que eso tocaba poner unas pilas. Y organizamos un bloque de búsqueda. Organizamos un ejército. Y tocó implantarlo, decirle a la gente que tocaba orar. Porque a los 2 días de haber recibido el templo, nosotros, como a la semana, como al mes, no sé, de haber recibido ese templo, nos pintaron afuera los satanistas. Satanás te ama. Y ahí yo dije, esta vaina está difícil. Satanás te ama, y nos borraron los logos que teníamos de la red de la alianza, perdón, de la alianza. Y yo dije, esta vaina me puso difícil. Y empezamos a orar. Y ahí Dios nos bendijo, hermanos. Vamos a orar al Señor, amén. Vamos a orarle a Dios. Necesito que el grupo de alabanza pase por acá, por favor, vamos a orar. Y vamos a tomar un momento. Si la palabra le habló a usted hoy. Y dice, la oración de fe salvará al enfermo,
y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así dice Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué ha querido la red de oración para orar? Querida familia, ¿qué ha querido la red de oración? La red de oración lo que ha querido no es desbaratar lo que ustedes han construido acá, no, siguen haciéndolo. Pero lo que ha querido la red de oración a nivel nacional es que nos unamos todos en bloque, como un ejército. Todos pensando siempre que unidos se caerán los yugos, se caerán las cadenas, se sanará el enfermo, la opresión demoníaca saldrá de las iglesias, de los hermanos, la posesión demoníaca. Nada nos podrá detener. Mientras suena la canción, usted va a reflexionar un momentico. Usted va a reflexionar un momentico mientras suena la canción y ya oramos. Cierre sus ojitos ahí. Usted es una mujer de fe. Montañas se moverán. Algo pasará, algo sucederá. El enfermo se sanará. Buscamos con todo el corazón, Señor. Aquí hay un pueblo que ora. Aquí hay un pueblo que ayuna. Aquí hay un pueblo que tiene organizada la red de oración 24 horas. Algo tiene que pasar. Seguimos orando persistentemente, insistentemente. Porque si Pedro fue usado para levantar muertos, sanar a los enfermos, aquí en Tebaida va a suceder algo. Aquí va a suceder algo, Señor. Algo grande viene para Tebaida, Señor. Gracias, Dios, por este ejército. Gracias por la hermana Teresa. Gracias por la hermana Teresa, que ha estado ahí organizando este ejército de la Tebaida. Gracias por los pastores. Hoy oramos por la pastora Versáis. Toca allí, Señor. Sorpréndenos con un milagro, Dios. Sorpréndenos con un milagro, Señor. Contaremos al mundo y te daremos la gloria y la honra. Toca esos pulmones, Señor. Toca la vida de nuestra persona, pastora Versáis, a los que están enfermos, Señor. Y te seguimos buscando, Señor. Te seguimos buscando. Sígale cantando al Señor.